Por favor, no abandones el vídeo. Dame 10 segundos para contarte una cosa. Este vídeo te va a ser de seguro utilidad en los próximos 12 meses. Porque es seguro que en los próximos 12 meses tu perro o va a coger una diarrea, o va a tener alguna herida en la piel, alguna infección en la orina, cientos de problemas que están relacionados con infecciones bacterianas para la cual te va a servir la amoxicilina. Incluso enfermedades mucho más graves como pueda ser el moquillo. ¿Para qué se usa la amoxicilina? ¿Para qué os va a servir? La amoxicilina es un antibiótico de amplio espectro. Esto quiere decir que nos sirve para muchas cosas. En especial, llagas, por ejemplo, en la boca, animales que a lo mejor tengan un sarro, que una gingivitis, etc. Infecciones del tracto digestivo, especialmente diarrea, por coli o por salmonelas. Infecciones del tracto urinario, es decir, la clásica infección de orina. El perrito que a lo mejor echa una gotita de sangre, que mea mucho, que mea más amarillo, que mea tal, que le duele, que le escuece y demás. Heridas infectadas, heridas superficiales, cualquier tipo de afección de la piel, un mordisco, un arañazo, lo que sea, hay que tratar, aparte de limpiar la herida, con un antibiótico. Y en ese caso, la amoxicilina es siempre el tratamiento de elección. Y evidentemente sirve también para enfermedades de tipo vírico, que aunque los antibióticos no hacen nada contra los virus, pero por ejemplo el virus del moquillo nos va a generar infecciones oculares, es decir, las clásicas puntitos de pus que salen o de lagañas que salen en los ojos. ¿Cómo hay que darle la amoxicilina al perro? Pues en este caso vamos a hablar solamente de dársela vía oral, es decir, la manera que os voy a explicar cómo se da el antibiótico, me voy a referir solamente a la vía oral. Es decir, cuando os diga cómo preparar la amoxicilina de humana para dársela a vuestro perro, no se os ocurra meterla en una jeringuilla y pincharle, porque haréis un destrozo. Esto es solamente para dar bebido. ¿Qué cantidad de amoxicilina tenemos que dar a nuestro perro? Esto es la dosis, evidentemente, y esto quizás es la pregunta más importante que os hacéis siempre. ¿Qué cantidad? ¿Cuánto le tengo que dar? Pues básicamente la dosis que tenéis que pensar y que tener guardado siempre aquí son 10 miligramos por kilo. 10 miligramos por kilo cada 12 horas, es decir, 2 veces al día. ¿Durante cuánto tiempo? Una semana, 7 días. ¿Cómo damos la amoxicilina al perro? Y esto va a ser, digamos, el cogollito del vídeo. Pues básicamente yo lo que siempre recomiendo es que tengáis a mano amoxicilina de humana, de preferencia la que va en sobres, más que nada porque se diluye mejor. ¿Podéis dar también en pastillas? Sí, pero le cuesta más diluirse, ¿vale? ¿Qué amoxicilina de humana? Pues la de 250 miligramos, tan sencillo como eso. ¿Vale? ¿Cómo tenéis que proceder? ¿Cómo la tenéis que preparar? Muy sencillo. Cogéis un sobre de 250 miligramos y lo diluís en 10 mililitros de agua. 250 en 10 mililitros de agua. ¿Vale? De manera que tendréis que por cada mililitro de agua habrán 25 miligramos de amoxicilina. Ya solamente queda hacer una regla de 3. Si la dosis son 10 miligramos por kilo, tenéis que tener, eso sí, una jeringuilla de plástico sin aguja, pues cargáis en función de lo que pese vuestro perro. ¿Vale? ¿Me entendéis? Lo vuelvo a repetir. Cogéis un sobre o una pastilla de 250 miligramos. Lo vamos a explicar ahora con una pastilla. Si cogéis una pastilla la tenéis que hacer triturar, hacer polvo. Cuanto más polvo lo hagáis, mejor. Lo metéis en una tacita, en un vaso. Le echáis 10 mililitros de agua. Lo removéis un buen rato, que no os canséis de remover. Y cargáis esos 10 mililitros en una jeringa. Y luego pensar cuánto pesa vuestro perro. Porque la dosis que hay que dar es de 10 miligramos por kilo. Si vuestro perro pesa, digamos, 10 kilos, va a ser un perro que necesite
Vuestro perro pesa 10 kilos, por lo tanto necesitará 100 miligramos de amoxicilina. ¿Cómo le damos 100 miligramos? Pues muy sencillo. Si sabes que cada mililitro tiene 25 miligramos, pues es tan sencillo como darle por boca 4 mililitros de la jeringa. Te van a sobrar todavía 6. No los guardes, porque así diluido se estropea. Ni en nevera ni en nada. ¿Vale? No lo guardes. Lo echáis o lo que sea, deshaceros de él. Y hay que repetir la dosis a las 12 horas. Es decir, a las 12 horas os cogéis otra pastillita, la hacéis polvo, cargáis los 10 mililitros, la diluís con 10 mililitros de agua, cargáis la jeringa hasta los 10 mililitros y ahí tenéis que por cada mililitro que tiene la jeringa habrán 25 miligramos. Como vuestro perro, que hemos puesto como ejemplo, pesa 10 kilos, luego calcular vosotros para vuestro perro, cada perro tiene un peso distinto, pues ya más o menos calculáis la dosis. Creo que se me entiende. A veces no acabo. Si no entendéis algo, lo ponéis en el comentario. No doy muy abasto a responder comentarios, ya lo sé, pido perdón. Pero por eso hago estos vídeos así tan machacaditos, porque considero que es la manera más asequible a que todo el mundo me entienda. Para mí es muy importante, a nivel personal, ya no como veterinario, sacar a los perros adelante. Y la amoxicilina nos va a ayudar muchísimo, pero muchísimo, no os podéis hacer idea. Luego, importante, ¿pueden haber contraindicaciones de la amoxicilina? Sí, pueden haber, no hay que negarlo. Lo único que ocurre es que son contraindicaciones muy raras. Los efectos colaterales que pueda tener adversos la amoxicilina son francamente raros. Se puede dar prácticamente en perros de cualquier edad. Prácticamente, a partir del mes y pico, incluso a veces antes y en adelante. Se puede dar también en perras gestantes, en perras que estén dando de mamar. No pasa nada. Más cosas. En cuanto al precio, pues esto del precio es muy relativo, porque por ejemplo aquí en España no se puede comprar en páginas web y demás. Yo he visto que en Sudamérica hay páginas web que sí que parece que lo vendan. Yo un poco me extraña, ¿no? Porque, bueno, cada país tiene su legislación. He visto que, por ejemplo, en México se vende pues alrededor he visto precios de 300 a 400, pone dólares, me imagino que son dólares mexicanos. Si es así, no sé si es mucho o es poco. Si fueran dólares americanos sería un auténtico disparate. Pero bueno, me imagino que el valor de la moneda será otro. Y en otros países pasa igual. ¿Y el precio al cual os lo puede vender el veterinario? Hombre, pues ahí va cada uno a lo que le quiere ganar al medicamento, porque pensar que una clínica no deja de ser un negocio y cada uno le pone un margen al producto. Yo considero que una cajita de Clamoxil para perros os puede salir pues, 15 euros, 12 euros, a precios de Europa, ¿eh? Cuando digo Clamoxil, hablo en genérico de amoxicilina, no quiere decir el Clamoxil en sí. Hay laboratorios genéricos de antibióticos a punta pala y de precios a punta pala. Hay mucha variedad de precios, pero un precio de entre 10 y 15 euros podría ser un poco la orientación. Eso vendrían a ser unos 17 dólares o 18 dólares americanos para una cajita para perros de tamaño medio, como el que os he comentado de 10 kilos en el ejemplo, ¿vale?